Es una gran alegría poder saludarte un nuevo día que nuestro Dios nos regala para compartir mensaje celestial. Que podamos preparar nuestros corazones para recibir en este día un mensaje de nuestro Dios que sea de fortaleza para nuestra vida espiritual, que nos permita afianzarnos en las promesas maravillosas de nuestro Dios en nuestro diario caminar con Cristo Jesús. Y en nuestro estudio diario seguimos analizando, reflexionando y extrayendo enseñanzas de la carta que le escribiera el apóstol Pablo a los filipenses, pero que a su vez es la carta de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Y ya casi estamos para culminar el capítulo 3 y poder introducirnos en el último capítulo de esta carta que escribiera el apóstol Pablo a los cristianos en Filipos. Y haciendo un repaso de este capítulo 3, el apóstol hace un contraste entre lo que fue su ministerio para predicar de Cristo Jesús en aquella ciudad, levantando y fundando una iglesia para la gloria de Dios, pero que después ingresaron otros líderes que no traían buenas intenciones, que proponían a los filipenses a someterse a prácticas del judaísmo, como por ejemplo lo era la circuncisión. A ellos, en el versículo 2, el apóstol los llama los malos obreros, los mutiladores del cuerpo, y que tristemente no solamente en Filipos, sino que en otras iglesias habían arrastrado a muchos discípulos a seguir las prácticas que ellos proponían. Y esto nos tiene que llevar a reflexionar acerca de dónde fundamentamos nuestra fe y nuestras prácticas de vida cristiana. No se trata de escuchar a cualquiera que sencillamente diga que viene predicando de la palabra y hablando de Cristo, pero que en definitiva su mensaje es contrario al Evangelio y al verdadero Jesús de las Escrituras. Y en este contraste que hace el apóstol Pablo en el capítulo 3, llegamos para reflexionar en esta ocasión en los versículos del 17 al 19. Allí dice el apóstol: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y de esta declaración del apóstol podemos extraer algunas cosas bien interesantes. En los versículos 18 y 19, hablando de aquellos muchos que andan por ahí predicando un mensaje contrario al mensaje de Jesús, el apóstol dice: son enemigos de la cruz, porque pretendían ser ministros de Cristo, pero su mensaje era contrario al mensaje del Evangelio. Pretendían servir a Dios, pero en definitiva servían al enemigo de la obra de Cristo. Es por ello que en ese contraste el apóstol Pablo en el verso 17 dice: hermanos, sed imitadores de mí, y miren también a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El apóstol Pablo ponía su vida, su ministerio, su testimonio como un ejemplo a imitar, tal como la de sus colaboradores. Pero no solamente a los efesios les hace este pedido, este ruego. En 1 Corintios capítulo 4, en el verso 16 les dice: por tanto os ruego que me imitéis. Y se lo vuelve a reiterar en el capítulo 11, versículo 1. Pero en este versículo agrega algo más que es de suma importancia. Allí dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto significa que no se trata de imitar a un mensajero del Evangelio por el solo hecho de ser una persona con capacidades, con virtudes, sino que la propuesta es imitar, tanto como lo pedía el apóstol Pablo a las iglesias. Debemos imitar, debemos tomar como ejemplo a aquellos siervos de Dios que reflejan el carácter de Cristo, que viven conforme a los principios del reino de Dios, que su vida imita la vida de Cristo Jesús, que su norma de fe y conducta es la palabra, son las sagradas escrituras, los mandamientos y preceptos del Dios eterno, tal y como están en su sagrada palabra.
Y aún hoy, a través de sus escritos, tenemos a Pablo como un ejemplo a seguir, y que al igual que él, podamos rendir nuestra vida a Cristo Jesús tal como Él lo hizo. Que al igual que Él, podamos comprometernos con la misión de la predicación del Evangelio tal como el apóstol la cumplió. Que siguiendo su ejemplo podamos seguir las pisadas del Maestro, para que en el día de su venida podamos encontrarnos todos en el reino de los cielos.